Muy buenas tardes, queridos estudiantes de primer año. Vamos a ver el componente de álgebra esta semana con un nuevo tema. Recordarles la importancia del lavado de manos, que es primordial para poder protegernos de cualquier enfermedad. Y en esta oportunidad, o ahora como se está dando, es el COVID-19, ¿verdad? O también llamado coronavirus. Vamos a ver un video. Bien, como hemos podido darnos cuenta, el video, ¿verdad?, de la presentación que tenemos. Bien, entonces, como seguimos viendo, ¿verdad?, vamos a empezar primero a ver qué es lo que observamos en esas imágenes. Ustedes me pueden decir un reloj, me pueden decir ventanas, ¿verdad? Pero cada imagen tiene representado algo o tiene señalado algo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del abanico tenemos señalado que es un ángulo, ¿verdad? La abertura. En el caso del reloj tenemos varios: la ventana, la gimnasta. Inclusive lo podemos ver hasta en las escaleras, las pirámides de Egipto, la silla y una laptop, ¿verdad? La abertura de una laptop. Bien, ahora vamos a ver nuestros saberes previos. ¿Qué tipo de ángulos recordamos o hemos visto en las imágenes anteriores? Bueno, puede ser el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo... ¿Qué más? También ángulo llano, entre otros, ¿verdad? ¿Qué tipo de ángulos observamos en la figura? Ya les he mencionado algunos. ¿Crees que en la vida diaria son importantes los ángulos? Sí. ¿Por qué creemos que son importantes? Porque los ángulos, si nos damos cuenta, nos van a ayudar también en nuestra vida. En el ejemplo anterior, como hemos visto de la gimnasta tiene que saber a cuánta, digamos, a cuánta distancia se puede, digamos, ser flexible, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otros ejemplos podemos ver acerca de los ángulos en casa? Ustedes cada uno me va a decir. En mi caso yo tengo la pizarra, que ustedes han podido ver. Tengo, bueno, sillas también. ¿Qué más? La ventana. ¿En dónde más puedo ver ángulos? También los puedo ver cuando, por ejemplo, salgo a pasear a mi hija en su coche. También se va a formar en el coche un ángulo. Y así vamos a poder describir un montón de ejemplos. Ustedes van a tener que colocar ahí en su cuaderno. Bien, entonces vamos primero a saber, como es un tema nuevo, tenemos que saber qué es un ángulo. Un ángulo viene a ser la unión de dos rayos que tienen un mismo punto de origen. Y a esos dos rayos se le denominan lados del ángulo, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Tenemos aquí un lado, el lado OA y OB, ¿verdad? La unión de esos dos, que esto viene a ser el punto de origen. Entonces,
la unión de estos dos rayos va a formar el ángulo. Es decir, que la aberturita, todo lo que está dentro, viene a ser un área angular. Nosotros le hemos representado a este ángulo alfa, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la medida del ángulo AOB es igual, acá nos hemos confundido, es mayor a 0, ¿verdad? Porque no puede ser 0, porque si no, no existiría el ángulo, sería un ángulo nulo, ¿verdad? Que eso también vamos a ver. ¿Qué elementos encontramos en un ángulo? Tenemos el vértice, como son los puntos A y B, son los vértices. Tenemos los lados, que decíamos que eran estos dos rayos, el rayo AO y el rayo OB. Ahora, ¿qué medidas conocemos en los ángulos? Vamos a verlos a continuación. Para las medidas de los ángulos principales son los grados sexagesimales o en radiales. En el caso de geometría, vamos a trabajar solo con los ángulos sexagesimales, los grados sexagesimales, que son los que ustedes ven que tienen una bolita. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. De sexagesimal sería, por ejemplo, 35 o 25 grados, ¿verdad? Así. Así. ¿Cierto? Este es el grado sexagesimal, o ese circulito representa el grado sexagesimal. Entonces seguimos. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es el rayo que va a dividir a un origen del vértice en dos partes iguales. Es decir, este viene a ser mi bisectriz y esto vienen a ser mis ángulos. El ángulo AB y tiene su bisectriz AM y vamos a dividir entonces en dos. Quiere decir que AOM es alfa y MOB también vendría a ser alfa el ángulo. Bien, ahora también existe una clasificación de ángulos y vamos a verla primero de acuerdo a su medida. ¿Qué es lo que observamos? Tres ángulos, ¿verdad? Según su medida vamos a tener las siguientes características o clasificaciones. Vienen a ser los ángulos convexos y dentro de ellos que son aquellos que miden de 0 a 18 grados. Entonces aquí vamos a tener que, esa es la descripción. Vamos a ver. Entonces, el ángulo agudo son aquellos ángulos que miden de 0 a antes de 90 grados. ¿Verdad? En el caso de los ángulos rectos, el ángulo recto viene a ser el ángulo que mide 90 grados y en el ángulo obtuso es mayor a 90, obviamente, pero menor a 180. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, vamos a recordar los cóncavos. Igual me dicen que es de 0 a 180. ¿Sí? A ver. En este caso se dan cuenta, se está repitiendo el anterior. No hay ningún problema. Era para que ustedes se den cuenta. En este caso ya es 0. Alfa pertenece de 0 a 90. No es hasta 90. En el grado recto, ángulo recto es 90. Y el obtuso es mayor a 90, pero menor a 180. ¿Verdad? También tenemos los ángulos nulos, que es aquel ángulo que no se mueve de su sitio, tal cual. Y el alfa viene a ser 0 grados. Bien, además tenemos los ángulos llanos, que son aquellos que miden 180, que son los que más se trabaja. Los ángulos no convexos son aquellos que miden de 180 a 360, es decir, que ya empieza a dar la vuelta. Y este viene a ser un ejemplo de un ángulo convexo, ¿verdad?
Entonces mayor que 180. Bien, ahora, de acuerdo a su posición, que es otra clasificación, ya hemos visto por su medida, ahora por la posición del vértice tenemos los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos que vamos a ver después. Entonces, según la imagen, me quiere decir que alfa y teta es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, igual, el ángulo AOB y COD son opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué más tenemos? Según su posición, también tenemos los ángulos consecutivos, que veníamos diciendo que son aquellos que están en una misma recta y en orden, ¿verdad? Entonces vamos a ver, son ángulos en este caso consecutivos, porque está uno detrás del otro. Perfecto. Entonces, en el teorema de exponentes, teoremas fundamentales, disculpe, de los ángulos, tenemos que la suma de los ángulos tiene que ser 360. También podemos ver que un ángulo consecutivo a un lado de la recta los podemos sumar 180 grados, ¿verdad? Perfecto. Dos ángulos consecutivos a un lado de la recta se llama par lineal. Muy bien, entonces tenemos aquellos que suman los 360, ¿verdad? Aquellos que suman 180 y a quienes les van a subir, ¿verdad? Entonces, si nos podemos dar cuenta aquí, suma de todos los ángulos 360, suma de estos tres ángulos 180 y suma de dos ángulos, en un ángulo llano me va a dar 180 también, ¿verdad? Entonces, otro teorema fundamentales son los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Son aquellos que de un lado tienen un punto o no tienen un punto interior común, ¿verdad? Esos son los ángulos adyacentes. Según clasificación también vamos a tener aquellos que son la suma de las medidas, es decir, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? Es la suma de esos números o la suma de dos números me tiene que dar 180. Es decir, alfa más beta, disculpen, 90. Complementarios es 90, suplementarios 180. Hay una corrección ahí. Entonces, complementarios me dicen que son 90, ¿verdad? Tenemos esos dos ángulos, alfa más beta. Y el complemento vendría a ser, si quiero saber el complemento de alfa o de x, vamos a los 90 grados vamos a restarle el otro ángulo. Y nos va a dar, por ejemplo, en este caso, si yo quiero saber cuánto vale alfa, entonces vamos a operar 90 menos beta. Hallando beta podemos saber cuánto vale alfa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de acuerdo a la suma de las medidas también tenemos los suplementarios, que ese sí la suma es 180, ¿cierto? Y vendría a ser así, alfa más beta 180. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver los ejercicios. Este ejercicio no está en su cuaderno, pero se lo he puesto para que vayan reconociendo los ángulos. Entonces, por ejemplo, tenemos los ángulos. A ver, tenemos los siguientes ángulos, vamos a colocarlos todos y vamos a ir viendo. El primer ángulo, decíamos, si es recto así, viene a ser un ángulo llano. El que, si se dan cuenta, para los 90 grados es así, ¿verdad? Es decir, que este es más de 90 grados. ¿Cómo se va a llamar? Obtuso. El siguiente, llano, recto, de una vuelta. ¿Qué más tenemos? Los consecutivos,
¿verdad? Los que van uno tras de otro. Los suplementarios, porque dos ángulos suman 180. Los complementarios, que son la suma de los ángulos, suma complementario 90, ¿verdad? Ángulos opuestos por el vértice y el ángulo nulo, ¿cierto? Ahora vamos a ver los ejercicios, ahora sí, de nuestro cuaderno de trabajo. Y me piden hallar el valor de X. Entonces, aquí ya está desarrollado, pero ustedes van a darse cuenta que si me dice en mi cuaderno, me dice que OM es la bisectriz. Disculpen que no le he colocado acá. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son los mismos, es decir, X más 10 va a ser igual a 2X. Y operando, sabemos que X me va a dar 5, ¿cierto? En el caso de abajo, igual, igualamos y X me va a dar 30, ¿cierto? Muy bien. En el ejercicio número 2, igual, en el ejercicio número 2 tenemos que la suma de esos tres ángulos va a valer 90 grados, ¿verdad? Entonces operamos y X me va a dar 40. En el segundo caso, igual vamos a operar. Igualamos a 90 porque el ángulo es de 90 grados. Y X me va a dar 15. Bien, entonces en el ejercicio número 5 tenemos y me dicen, disculpen que se demora un poquito mi computadora, sí, me dicen que me piden hallar X, pero me dicen que OM, ¿verdad? Viene a ser la bisectriz de BOC, entonces de esto de aquí. Es decir, que si esto vale X, que ya nos dan en el cuaderno de trabajo, quiere decir que esto también va a valer X, por eso que yo lo he colocado de otro color. Y nada más vamos a operar. Operamos y me sale X 25. En el ejercicio de abajo, el ejercicio 6 de su cuaderno de trabajo también, tenemos que OM igual me dice que es bisectriz, es decir, si este vale 20, disculpen, 40 como dato, BOC también equivale a 40. Entonces vemos que es un ángulo llano, sumamos y lo igualamos a 180, ¿verdad? Muy bien, y en este caso me va a dar X 100. Perfecto. Ahora, así como les he explicado los ejercicios que son muy sencillitos, vamos a ver qué es lo que aprendieron ustedes, qué dificultades tuvieron, si les sirve, ustedes creen que los ángulos en la vida diaria, y me van a colocar algunos ejemplos, ¿verdad? Y no se olviden además de desarrollar los ejercicios del cuaderno de trabajo de la página 30 y 31. Y me lo pueden subir a la plataforma por WhatsApp o correo. Que tengan una bonita semana. Buenas tardes.